Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Somos Historia. En primer lugar quería agradecerles a todos aquellos que apoyaron el video pasado con un me gusta, con una suscripción y además realizaron sus recomendaciones en la caja de los comentarios. Quiero que sepan que tengo en cuenta todos aquellos temas y procesos históricos mencionados para realizar en futuros videos. Nuevamente, muchas gracias y recuerden que un like en este video y suscribirse al canal es de muchísima ayuda para continuar con este proyecto. Ahora sí, comencemos. El día de hoy abordaremos los procesos históricos que marcaron el siglo XX de uno de los países más importantes de Asia. Estamos hablando de China. Comenzaremos abordando el desarrollo y el fracaso de la Revolución Republicana y abordaremos a su vez todo el proceso que conllevó durante el siglo mencionado a la Revolución Comunista liderada por Mao Zedong. La Revolución de 1911 fue más un intermedio en la descomposición del poder político que una revolución burguesa, resultando en una república débil, continuadora de las asambleas provinciales. Por lo tanto, una vez que se cayó la fachada de la autoridad imperial mediante la caída de los manchúes, el poder del Estado en China paró en aquellos centros regionales, provinciales y locales que habían estado acumulándose durante decenios. En dicho contexto, Yuan Shikai emergió como líder gracias a su ejército bien entrenado y la aceptación internacional, estableciendo una dictadura que llevó a la disolución del Parlamento en 1914 y la proclamación de una monarquía en 1916. Su régimen, no obstante, encontró resistencias, inaugurando el período denominado como el de los señores de la guerra, quienes mantuvieron el poder mediante préstamos extranjeros, corrupción y terror interno. Por ello mismo, cuando hablamos de la China posterior a 1911 y se hace referencia a la Revolución Republicana, hay que establecer, en primer lugar, que el control político se va a centrar en una escala extralocal, en las capacidades coactivas de las maquinarias militares regionales dominadas por los señores de la guerra, es decir, líderes militares con poder político y económico, lo cual hizo que todos aquellos acuerdos políticos constitucionales y parlamentarios que se desarrollaron tras la caída de los manchúes nunca lograran entrar en vigor. Por el contrario, lo que se fundó fue un autoritarismo. Los señores de la guerra, a su vez, impusieron impuestos agobiantes y requisiciones militares que hicieron huir a muchos campesinos de sus tierras. Al mismo tiempo, tanto las ciudades como las industrias no fueron consideradas como centros dinámicos de expansión económica moderna, sino que fueron fuentes de recursos militares aún más tentadoras y accesibles que los campos. Esto produjo el debilitamiento de la sociedad y el enriquecimiento progresivo de los señores de la guerra y sus amigos. Ahora bien, ¿qué sucedía con las clases socioeconómicas dominantes en China? Debemos de tener en cuenta que la élite confuciana de letrados y funcionarios que tuvieron una participación preponderante durante la dinastía de los Qing se va a desintegrar progresivamente entre 1905 y 1911, perdiendo su estructura administrativa, nacional y cultural. Con la llegada de los señores de la guerra y los nacionalistas, los cargos civiles se limitaron, ya que el poder se centró única y exclusivamente en la organización militar. Por su parte, los terratenientes y administradores locales aumentaron su poder político con la caída de la dinastía y del gobierno imperial, es decir, ya no tenían límites a su poder. Sin embargo, esto también desorganizó la estructura tradicional, dificultando la comunicación y la coordinación entre comunidades locales y haciendo a la clase dominante vulnerable sin el apoyo de los ejércitos nacionales. Además de ello, la caída del Estado imperial rompió los contactos institucionales entre el poder regional y nacional, como a su vez con las élites locales. A su vez, la desaparición del Estado confuciano redujo la influencia de los educados en las clases dominantes locales,
mientras que la comercialización y la inestabilidad política lograron fortalecer a mercaderes, terratenientes especuladores y contrabandistas, aumentando de esa manera la explotación campesina y la vulnerabilidad de la clase dominante en China. Lo interesante de la Revolución China es que tuvo dos movimientos políticos revolucionarios paralelos. El Kuomintang, basado principalmente en el apoyo de las ciudades y sus recursos, y por otro lado el Partido Comunista Chino, que posteriormente a 1927 se va a basar en el apoyo del campesinado y los recursos que provengan de este, una característica fundamental que le va a permitir obtener el triunfo décadas posteriores. No obstante, también es importante destacar que tanto la supervivencia como la victoria final de los comunistas va a depender a su vez de la incapacidad del Kuomintang para consolidar el poder del Estado sobre la base urbana. Pero antes de adelantarnos, vamos a destacar tres años fundamentales. En 1921 se crea el Partido Comunista Chino. En 1922 se crea el Kuomintang. En 1924, ambos, de acuerdo a los consejos soviéticos, deciden unirse y trabajar juntos en pro de una revolución nacionalista y democrática. El contexto en el cual se desarrolla todos estos puntos anteriormente mencionados es un momento en el cual va a estar dominada la historia de China por el periodo conocido como los señores de la guerra, es decir, de 1916 a 1928, caracterizada por la inflación, el bandolerismo y el auge de las plantaciones de opio. Por otro lado, entre 1923 y 1924, el Kuomintang realizó tres cosas muy importantes. Creó un eficaz gobierno nacionalista dentro de su base que iba expandiéndose progresivamente. En segundo lugar, creó y desarrolló un ejército revolucionario nacionalista, muy bien armado y entrenado, como a su vez controlado desde el centro y adoctrinado en materia política. Y a su vez lo preparó para la expedición al norte para derrotar a los señores de la guerra y, de una vez por todas, reunificar a China. En tercer lugar, va a edificar un partido antiimperialista, centralmente organizado pero con base entre las masas y orientado a la reforma social. Todos estos aspectos que fuimos comentando son ingredientes decisivos para la derrota de los señores de la guerra, pero también hay que añadir la ayuda militar y financiera soviética, así como la movilización popular y la ideología nacionalista, recursos de los cuales va a carecer cada uno de los señores de la guerra. En 1927 las fuerzas nacionalistas pudieron tomar Shanghái y Nankín, pero en este punto los nuevos avances hacia el norte fueron interrumpidos por el rompimiento de la alianza nacionalista. Recordemos que el Kuomintang fue fundado por Sun Yat-sen, pero que nos interesa destacar en este momento es Chiang Kai-shek, quien va a consolidar su poder enfrentando a los señores de la guerra. No obstante, ese avance hacia el norte, interrumpido por el rompimiento de la alianza nacionalista, se produjo porque las tensiones siempre inherentes se convirtieron en una contradicción que no permitía volver a la unión. Esto se debe principalmente a que los dirigentes izquierdistas habían prometido un cambio social a las masas, pero aprovecharon su apoyo y la revolución social para ascender a puestos más altos del Kuomintang. Por su parte, los dirigentes derechistas desconfiaban de los izquierdistas y ante el miedo de tener que desalojarse por un golpe comunista, comenzaron a tomar apoyos entre la burguesía y los terratenientes, lo que llevó a la idea de expulsar a todos los comunistas del Kuomintang y progresivamente eliminarlos. El régimen de Nankín, fundado en 1927 y que se va a extender hasta 1937 y que va a estar liderado por Chiang Kai-shek, va a colaborar con potencias extranjeras, estableciendo un sistema de partido único con control absoluto del gobierno, administración, ejército y policía política. Además, el líder anteriormente mencionado aseguró la estabilidad financiera mediante un control estricto del sector bancario, consolidando su poder sobre el partido y el aparato estatal, mientras se enfrentaba a un nuevo enemigo en las uniones campesinas comunistas al sur del país.
Antes de continuar con los aspectos referidos hacia los comunistas, me parece importante destacar una pregunta y su respuesta. ¿Por qué no pudo el Kuomintang o algún otro partido con bases urbanas durante este contexto imitar la estrategia de construcción de Estado de los bolcheviques rusos, dependiendo de las industrias modernas, la movilización proletaria y las ventajas militares del transporte ferroviario? Es decir, ¿por qué durante este periodo Chiang Kai-shek no llevó a cabo un modelo similar a los de los bolcheviques en el caso de Rusia? Bueno, la respuesta es que simplemente en China no existían esos recursos. El grado de desarrollo era muy inferior a la Rusia de antes de 1917. Estamos hablando de que las industrias chinas eran ligeras y de escala pequeño-medianas, las líneas férreas eran muy pocas y escasas. Por último, aún en las provincias donde se estableció el control militar y administrativo sin oposición, el régimen de Nanking mostró muy poca capacidad de inclinación para reorganizar la política al nivel de las aldeas y para poner en vigor formas socioeconómicas. Ahora sí, ¿qué sucedía con los comunistas? La temprana fuerza política del Partido Comunista Chino va a quedar diezmada en la purga del Kuomintang que se desarrolló entre 1927 y 1928. Pero esto enseñó a los comunistas chinos la amarga lección de que, sin fuerzas militares propias, el cortejar a la élite, la creación de una organización y una jefatura de partido en el movimiento campesino y obrero se van a convertir en nada ante las corrientes cambiantes de la China del Kuomintang y los señores de la guerra. Por ende, era necesario consolidar la unión y fortalecerse principalmente en materia militar, aunque esto, claro está, no se podría lograr sin aumentar el número de participantes en un partido que había quedado debilitado tras los ataques del propio Kuomintang. Recordemos que algunos jefes van a continuar insistiendo en tomar ciudades. Varios grupos comunistas comenzaron en 1927 a gravitar hacia una nueva estrategia que parecía aún más óptima, la guerra de guerrillas de base campesina, que van a ayudar a llevar al partido a la victoria. En este punto clave es importante destacar que el ejército rojo de los comunistas chinos va a tener una característica peculiar pero que va a ser muy importante. Y es que combinó la táctica guerrillera con una unificación político-ideológica por medio del control del partido y que va a evolucionar hacia un modo de cooperación que entrañaba no solo entablar batallas, sino también cooperar con el campesinado y movilizarlo. Los comunistas chinos no estuvieron en camino hacia la victoria final hasta que parcialmente van a lograr encontrar y crear las condiciones que combinaban cierto grado de seguridad territorial con posibilidades y presión para penetrar y reorganizar las comunidades locales, lo cual les permitió forjar un vínculo directo con los campesinos establecidos. En este periodo en el cual el Partido Comunista Chino se asentaba en las zonas rurales para lograr continuar consolidándose y resistir ante los sucesivos ataques por parte del Kuomintang, se va a producir uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia china y que va a destacar al Partido Comunista. Estamos hablando de la Larga Marcha, o también llamada Gran Marcha, que fue un episodio de la primera etapa de la Guerra Civil China que se habían logrado establecer una zona bajo su control en un área montañosa de la provincia de Jiangxi, en el sur del país, donde establecieron la República Soviética de China. No obstante, acosados por las fuerzas de la República dirigidas por el generalísimo Chiang Kai-shek, el 16 de octubre de 1934, los dirigentes comunistas decidieron emprender la huida hacia el interior, que los llevaría un año después a la provincia norteña de Jiangxi, en una región aún más remota que se encontraba también bajo control comunista. Durante la larga marcha, los comunistas, eventualmente liderados por Mao Zedong, escaparon
en círculos hacia el oeste y al norte, recorriendo alrededor de 12.500 kilómetros en el plazo de 370 días. La dureza del viaje a través de la China interior, que solo completaría alrededor de una décima parte de las tropas que salieron de Jiangxi, haría uno de los episodios más significativos y determinantes en la historia del Partido Comunista Chino, que sellaría el prestigio personal de los nuevos dirigentes del partido, principalmente Mao Zedong, en las décadas siguientes. Para 1935 se produce un llamado a un segundo frente unido. La realidad es que ninguna fuerza del país pudo contener o rechazar el ataque japonés en 1937. Sin embargo, las condiciones creadas por la ocupación japonesa de grandes zonas del país permitieron a los comunistas, ya orientados hacia la movilización rural, ciertas oportunidades políticas, pero también extender su zona de exilio y refugio. Entre los años 1942 y 1944, el proyecto de educación intensiva interna, que utilizaba la discusión y la crítica mediante técnicas de líneas de masa, combinaba la creación de estrategias generales para el cambio con la participación directa de los líderes en resolver problemas políticos y organizativos a nivel local. Entre 1945 y 1949 tenemos la Segunda Guerra Civil, o vamos a destacar como la verdadera guerra civil. Los campesinos chinos se van a rebelar contra los terratenientes solo con la ayuda y el aliento de los cuadros comunistas locales, y la revolución agraria china en conjunto. Esto ocurrió bajo la pantalla militar y administrativa aportada por el control de las zonas básicas por el partido. La revolución campesina china fortaleció la alianza política existente entre los campesinos y los comunistas, y alentó a los campesinos a redoblar sus esfuerzos para apoyar a los ejércitos rojos, principalmente porque la victoria de estos últimos dependía el querer conservar las ganancias políticas socio-revolucionarias y de prosperidad en las aldeas. De esta manera, con el desarrollo de la guerra civil, se produjo una victoria fundamental por parte de los miembros del Partido Comunista China. Esto permitió el establecimiento de la República Popular de China, proclamada en Pekín por los comunistas victoriosos el 1 de octubre de 1949. Con un nuevo régimen político mucho mayor, más poderoso y más burocrático, los dirigentes comunistas comenzaron a ser reclutados sobre la base de nuevas normas que daban mucho mayor peso a consideraciones de antecedentes de clases y virtud política como credenciales educativas y especializaciones técnicas. Estos cambios significaron que los bloques de poder basados local y regionalmente, que tanto habían socavado la autoridad militar y administrativa del antiguo régimen de China en el siglo XIX y que habían logrado continuar existiendo después de su caída en 1911, comenzaron a disolverse al surgir el Partido Estado Comunista, pues la existencia de aquellos bloques de poder anteriores a 1949 dependían tanto de la función del poder político y de los intereses de la propiedad privada, cuanto de la incapacidad de las autoridades de la China central para controlar el despliegue y las actividades del personal del gobierno y de los jefes políticos locales. Hasta aquí el video del día de hoy. Sé que algunos aspectos mencionados sobre este proceso histórico podrían ser interiorizados, como por ejemplo la guerra civil de los últimos años de la década del 40, pero quería dedicarle principal y exclusivamente la atención a todo este proceso político que fue desarrollándose en China desde el periodo de los señores de la guerra, la aparición del Kuomintang y la fortaleza que fue adquiriendo con el pasar de los años el Partido Comunista Chino. A su vez, también solicitarles a todos aquellos que si les han gustado el video dejen su like, también se suscriban y comenten qué otros temas les gustaría que aborde en futuros videos. Recuerden
que voy a continuar desarrollando aspectos sobre la historia de China, de Japón y también en próximos videos abordaremos algunos procesos históricos de Europa como también del continente americano. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.